Mis compañeros son mis compañeros son Hilda Galloso, Omar Araya y Edgar Carvajal. Y nuestra profesora, se puede decir, Silvia Almeida. Ojalá que sea de su agrado esta conversación, esta charla, y que lo disfruten. Le doy paso a mi compañero Omar. Gracias, Luchito, ¿qué tal? Bueno, hoy ya vamos a hablar sobre un poco lo que es identidad. Para ponerlos en contexto, todos nosotros estamos formando en un grupo que tiene que ver con identidad, derechos humanos de la población afrodescendiente. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre la identidad afrodescendiente, pero en general sobre la identidad como término general, ¿no? Entonces, quiero hacer la pregunta de rigor, ¿no? A cada uno de ustedes, lo pueden ir escribiendo en el chat, pero también a nuestros panelistas, que somos nosotros. ¿Cómo te identificas? Si yo tuviera que decir una palabra, ahora vamos a empezar contigo, Luchito. ¿Quién eres? O sea, ¿qué dirías? ¿Qué tendrías que decir? ¿Cómo te defines? Yo me defino fuerte, en verdad. Fuerte porque lo que he pasado para identificarme ha sido un poco fuerte, ¿no? He pasado vivencias más como que racistas, ¿no? Pero me siento orgulloso por mis ancestros porque han luchado mucho por nosotros y los artistas que han aportado mucho para nosotros, ¿no? Para esta base, como estamos ahorita. Te hago una repregunta. ¿Tú te dirías, te identificas como negro, afroperuano, zambito, chocolatito? ¿Cómo te defines? Yo me defino afroperuano. Afroperuano. Hilda, misma pregunta. ¿Cómo te defines? Si es en una palabra, yo me defino como afrofeminista. Y sí comparto con Luis este proceso interior de reconocerme, de entenderme, de saber quién soy y poder reconocerme como un grupo, ¿no? En este caso, con los afrodescendientes también. Edgar, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Omar. Muy bien. ¿Qué tal? Edgar, misma pregunta. ¿Cómo te definirías? Bueno, número uno me defino por mi nombre, ¿no? Como persona, Edgar Carvajal, ¿no? Y como ciudadano, pues me defino en primer lugar como peruano, ¿no? Y pues muy importante, me defino por mi ancestralidad, que son mis antepasados. Me defino como una persona afro. Y al ser peruano, soy un afroperuano, ¿no? Soy un descendiente de mis ancestros que han venido de África, ¿no? Y peruano porque nací acá, en nuestra nación, nuestro pueblo peruano, ¿no? Y pues comparto lo que dijo Luchito, ¿no? De que soy fuerte, me siento fuerte porque he pasado, ¿no? Muchas experiencias, ¿no? Raciales, ¿no? Discriminatorias. Y pues para llegar acá a lo que estoy ahorita, pues me ha costado, pues, ¿no? Y pues me defino fuerte, me defino orgullosamente peruano y afro, orgullosamente afroperuano, ¿no? Esa es mi definición mía. Oye, qué chévere lo que han dicho cada uno de ustedes, porque es verdad, ¿no? A veces cuando nos decimos quién eres, o sea, a veces pensamos en varias cosas que están súper chéveres, ¿no? Pero no nos ponemos a empezar, pero primero soy quien soy porque tengo un nombre, ¿no? Entonces yo soy, en mi caso, ¿no? Carlos Omar Araya, ¿no? Entonces, eso es lo que más me define, mi nombre, ¿no? O sea, mi nombre, mi apellido, ahí me define, no sé, pues, de dónde vengo, ¿no? O sea, mis padres, dónde son, mis abuelos, ¿no? Y claro, en ese reconocimiento también uno se da cuenta, pues, de dónde vienen, como decían muchos ustedes, ¿no? Sus ancestros, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, también me defino como afrodescendiente, me defino como peruano también, limeño, costeño, y me defino también como gay, por ejemplo, me defino también como gay, porque o sea, el identificarse no solamente es con un grupo étnico, también con tu preferencia sexual, ¿no? Peruano. Entonces, creo que identificarse abarca varios aspectos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Hilda? Sí, de acuerdo. Yo creo que es pertinente indicar que no solamente nos podemos identificar con un solo grupo social o con un tipo de preferencia, sino que son varias etiquetas, ¿no? Nos podemos identificar de muchas formas, tal vez nuestro tipo de activismo, los derechos por los que luchamos, a qué grupo o con qué grupo social, étnico yo tengo mayor relación, cuáles son mis sentimientos de apego con ese grupo.
De ahí el mismo nombre, ¿no? Que es la mejor forma de identificación ante el Estado y con los demás miembros de la sociedad. Es muy interesante lo que dijo Edgar. En ese sentido, sí, la verdad que me sacó un poco del cuadro porque la verdad que la primera forma de identificación pues es tu nombre, ante el Estado y ante los demás. Claro. De hecho, que es curioso porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces te dicen, identifícate, y inmediatamente a veces nos ponemos como una sola categoría, ¿no? Muchas veces en Perú hay mucho esto de, o soy indígena, o soy andino, o soy afroperuano, que está bien identificarse porque, pero también tenemos varias cosas, ¿no? O sea, hay esa frase que no tiene inga, tiene manía, tenemos de muchas cosas, y no invalida, ¿no? Porque a veces es como pensar que solamente soy tal cosa, o sea, no, imagínate, ¿no? Solamente soy afroperuano. De repente no, ¿no? Porque si ahondamos en nuestro pasado, de repente tenemos también algo de indígena, algo de chino, qué sé yo, pero quizá lo que más, a mí, por ejemplo, ¿no? Yo creo, o sea, físicamente, tengo de muchas cosas, pero me identifico culturalmente con lo afroperuano, porque yo nací en Barrios Altos y crecí escuchando música criolla, música afro, mi mamá es afrodescendiente y mis abuelas también lo han sido. Entonces, de hecho que yo tengo que tener algún pasado andino, una mezcla, por ejemplo, mi papá, o sea, yo qué sé, ¿no? Imagino que sí, pero eso no invalida que yo me identifique como afroperuano. Es una cosa que yo he ido construyendo hace poco, o sea, no es que siempre me he identificado así, ¿no? ¿Cómo es el caso tuyo, Hilda, o el tuyo, Edgar? ¿Siempre te identificaste así o como es como ahorita que recién más o menos estás más claro? Bueno, ahora que lo mencionas, pues dentro de mi casa, de mi hogar, siempre he estado rodeado de gente que ha tenido mis mismas características físicas, ¿no? Entonces, pues siempre veía de niño, ¿no? De niño uno no sabe discernir, pero siempre veía, pues, ¿no? Se parecen a mí, ¿no? Pero cuando ya uno comienza a codear con otras personas, ¿no? Y con otras con realidades, con otras personas de otra sociedad, dices, pues él es diferente a mí, ¿no? Entonces, pues siempre, pues me acuerdo las palabras de mi mamá, ¿no? Las palabras de mi abuela que me decían, pues, tú eres igual a ellos, ¿no? Tú eres igual a otros, ¿no? Pues, tienes dos manos, tienes dos pies, dos ojos, o sea, pues, ¿qué te diferencia, no? Pues, que eres más oscuro, eso no hace ni menos ni más a nadie, ¿no? Y sabes, pues, ¿no? Ya lo hemos vivido, ¿no? Siempre de niño, por ahí uno que otro chiste racista, racial, que en primer lugar no lo llegamos a entender, pero luego poco a poco, cuando ya pasa el tiempo, nos comienza a afectar, ¿no? Entonces, al primero que le decimos es a mamá o a papá, ¿no? Dice, mamá, papá, me han molestado en el colegio, me han dicho esto, ¿no? Y entonces, qué hace nuestro papá, nuestra mamá? No le tomes atención, ¿no? Ignóralo, ¿no? Pero ¿cómo ignorar eso? Sí, pues lo vivimos todos los días, ¿no? O sea, pues, Claro. ¿no? Entonces, Es fuerte, ¿no? aprendemos a vivir con eso y luego lidiamos, y hay gente que, como te acuerdas que estábamos hablando de eso, Omar, ¿no? Hay gente que no pasa esa etapa de poder lidiar con eso, ¿no? Y se quedan Sí. en el odio, ¿no? Sí, en yo creo el- que vamos a hablar de eso ahorita en un ratito para profundizar, pero tenemos un slide más que un poco sintetiza lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Esto, a ver, Hilda, creo que nos ibas a contar algo sobre Sí. esto. Respecto a la identidad y específicamente la identidad étnico-racial, creo que es importante indicar qué entendemos por autoidentificación étnica, que el conocimiento de uno mismo, no solamente por el color de la piel o tal vez la vestimenta que usamos o nuestro cabello, los rulitos, que sí es importante, pero no es lo único ni lo primordial. Más bien lo que uno busca en este proceso de autoidentificación o de reconocimiento o de construcción de esta identidad es el tipo de costumbres que ha tenido, como les decía antes, el apego a un grupo étnico, los antepasados, nuestros orígenes y este sentimiento de pertenencia. Es decir, el objetivo primordial es responder a la pregunta de cómo me siento yo, cómo me veo yo y cómo me identifico. Y, y bueno, como les decía, ¿no? También es importante el color de piel, el cabello, la vestimenta, pero digamos, viene a ser añadido. Y con esto les quería contar que tal vez no todos sepan, pero yo tengo un hermano de papá y mamá que, aunque tiene rulitos, tiene la tez blanca. Entonces, de pequeña, como decía Edgar, uno, pues, en tu casa todos somos iguales, todos se tratan bien, y cuando sales es que te enfrentas con comentarios como, él no puede ser tu hermano, o tal vez es tu hermano, pero no de papá y mamá, y cosas así. Y es
por lo menos mi propio proceso de identificación comenzó así. Si efectivamente era afrodescendiente, cómo mi hermano no podía hacerlo, o si ser afrodescendiente solamente es la persona que tiene la piel morenita o que tiene rulitos, ¿no? Y por eso me pareció tan interesante lo que nos contaba Edgar, lo que nos cuenta Omar o Luis, de cómo es que uno va enfrentando esos procesos y cómo das de cara con la realidad con expresiones crueles, ¿no? Finalmente uno de niño no lo sabe o, digamos, no sabe cómo enfrentar ese tipo de comentarios violentos, no solo racistas, ¿no? Sino violentos en otras gamas. Por ejemplo, ¿Cómo fue en tu caso? Yo me acuerdo que aquí nos estabas comentando la otra vez que estábamos hablando, que cuando tú le decías a las personas que tú te considerabas afrodescendiente, la gente te decía de alguna... ¿Nos puedes comentar cómo fue como que la gente Sí, sentía? Pues sí, sí, ¿no? Es todo, ¿no? Como lo decía Sheila, ¿no? Es todo un caso, ¿no? Porque Sheila, a ver, qué nos compartes, Sheila? A claro. ver, queremos escuchar, ¿no? Queremos escucharte, Sheila. A ver, comparte tu experiencia. Pero tu Ok, experiencia es interesante. más o Esa de menos. la de tu hermano, esa está interesante. Cuéntanos más, Bueno, cuéntanos más. así comenzó mi proceso, pero en realidad lo que les quería contar era que ahora ya siendo una mujer adulta, que digamos que he vivido, que puedo enfrentarme, que tengo experiencia, cuando me identifico con amigos o conocidos como afrodescendientes, la gran mayoría lo que me dice es, no digas eso, ¿cómo te vas a decir así? Tú no eres negra, ay, que estás loca, tú solamente eres color canela o cosas así. Y lo que dan a entender aún hoy, digamos a la edad que tengo y con los compañeros que son contemporáneos a mí, es que el ser negro, identificarse con una persona negra o afrodescendiente, sigue siendo malo, ¿no? Sigue habiendo este estigma y sigue viéndose o sigue siendo mal visto. Y digamos, mi proceso sigue en fortalecimiento, pero aún hoy encuentro esos comentarios que como cuando era niña, ¿no? Este tema de que ser negro es malo y no sé, o sea, siempre te queda esa desazón y esas, aunque te impulsan, ¿no? Porque finalmente con la incomodidad es que uno sale de esta zona de confort y lucha por conseguir mejores derechos y tal vez ya no los gozaré yo, aunque quisiera, pero sí mis sobrinos o digamos la descendencia que tengo, mi familia y mi sociedad, mi comunidad, mis amigos, ustedes. Vamos a hacer una Pero pregunta más en el chat. fácil. Vamos a hacer una pregunta en el chat para que nos digan quién de los que están ahorita presentes se identifican como afroperuanos. Entonces pueden escribir en el chat diciendo yo me identifico y con 2 palabras por qué, ¿no? O sea, por qué se identifican como afroperuanos. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces déjenlo ahorita en el comentario, en el chat, si es que se consideran afroperuanos o pueden considerarse de otra etnicidad, ¿no? O de otra manera, ¿no? También hay diferentes formas de identificarse, como hemos visto, ¿no? Entonces, Claro, digan cómo se su identifican identificación y el por qué, ¿no? y el por qué, ¿no? Sí, no, Brevemente. Sí. no sé si aquí era la parte donde iba a contar mi proceso dramático o en otro lado. No, hoy no. Hoy no era la parte Aún no, dramática, todavía. la historia de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que más venía aquí? Este chico es para hacer un poco No, memoria. sí, Omar, aquí nos cuentas por qué tú sí te consideras afrodescendiente y cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Sí. Y así solamente cortito para no hacerla más larga. Bueno, yo les cuento porque tengo varias... Mi mamá es afrodescendiente, bueno, es como le llaman. Ahora vamos a hablar de ese tema también. Es como morena, es samba, ¿no? Yo la considero afrodescendiente simplemente. Y a mí me suceden cosas bien raras, porque en ciertos aspectos, como mi tono de piel es un poquito más clara en ciertos momentos, obviamente cuando en verano no es tanto. Hay gente que duda cuando yo les digo que soy afrodescendiente, ¿no? Me dice, pero tú, ay no, pero si tú no tienes rulos, bueno, sí tenía, pero ahora hashtag 41 años no tengo. Pero entonces, o me dicen, ah, pero tus labios no son tan gruesos, pero tu nariz sí, tu nariz es ancha y tus ojos son grandes, sí podría ser. Entonces me cuestionan tanto conmigo, pero pucha, o sea, yo sé quién soy, ¿no? O sea, entonces yo me acuerdo que yo salía con un chico y él era como que tenía muy clara su identidad, ¿no? Étnica, ¿no? Y bueno, cuando yo le contaba, ¿no? Que yo me consideraba afroperuano, afrodescendiente, me decía, mira, no, Omar, sabes que estás mal, esos son traumas tuyos de tu niñez, ¿no? Mira, los afrodescendientes tienen voy a decir una palabra un poco suave, tienen poto grande y tú no tienes poto grande. Ellos tienen músculos y tú músculos no tienes. Y son altos y tú no eres alto. Entonces me decían una cosa y cosas, y o sea, ya suena gracioso,
pero en realidad es como una medalla contra tu identidad, porque también hay un estereotipo, que todos tenemos que ser de tal o cual manera, ¿no? Y si no somos de esa manera, pues no perteneces a este grupo, ¿no? Entonces, hay todo ese tema también, ¿no? De los estigmas, ¿no? Sí. La estereotipación con lo que dices, ¿no? Sí. Acá tenemos la participación de Brenda, y ella nos cuenta: yo me considero mestiza y especialmente afroperuana. Mi padre es moreno, aunque no lo acepte, y sus abuelos tienen raíces morenas. Yo soy bastante blanca, pero reconozco que tengo rulos y rasgos en mi nariz. Y aquí nuevamente es ese tema de cómo se identifica ella, y que no solamente tiene que ver con el color de su piel, y bueno, en este caso sí su cabello, pero no necesariamente, sino cómo ella ha vivido este proceso, a qué, digamos, a qué cultura o con cuál tiene más apego, sentimientos de apego, y cómo es que se reconoce, cuáles son sus costumbres. Y es interesante. Yo, la verdad, la primera vez, tontamente, ¿no? Que vi una persona en el grupo de Ashanti, una muchacha blanca, me acuerdo rubia, yo dije, ¿qué hace acá? Se habrá confundido. Pero después dije, aunque yo lo he vivido y lo tengo, digamos, en mi hermano y en mis amigos, todavía queda en mí este tema de no ir más allá del color de piel, ¿no? Y es que uno siempre tiene que estar en constante construcción y reafirmación de su identidad y de cómo ve a los demás, o respetar cómo los demás se quieren identificar, ¿no? Gracias, Brenda, por compartir tu experiencia. Sí, gracias, gracias. Acá hay... Aquí, Omar, también también te quería decir también, ¿no? Bueno, a todos también, ¿no? La pregunta, ¿te acuerdas que nos hacíamos pero ya, nosotros decimos que somos afroperuanos o afrodescendientes, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa palabra, no? ¿Quiénes son los afrodescendientes, no? O sea, ahí como lo hemos puesto, ¿no? ¿Quiénes son? O sea, ¿quiénes son los afrodescendientes, no? ¿Te acuerdas lo que decíamos? Entonces, pues, habría que definir un poco esto, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar tú sobre eso? O sea, yo creo que la mejor forma de comentar quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos acá, es a través de la historia. Entonces, a veces tenemos la idea de los afrodescendientes solamente vinculados a una etapa, ¿no? La esclavitud, ¿no? Y obviamente no solamente son, o sea, obviamente venimos de un proceso que nuestros antepasados han sido esclavizados, pero es mucho más amplio, ¿no? Entonces, ahorita vamos a escuchar una décima. Para los que no saben, las décimas son una especie de poesía, o sea, es un poema con verso, en el cual, en este poema vamos a conocer un poco de la historia de los afrodescendientes de manera muy sucinta y interpretado por Nicomedes de Santa Cruz, quien fue un importante cultor de la cultura afroperuana, rescatador de tradiciones, música, bueno, todo el aspecto cultural, ¿no? Entonces, vamos a escuchar ahora eso. Silvia, no se escucha. Pongo con sonido, creo que está sin sonido. A ver, vamos a esperar un ratito para que se pueda colocar mejor el audio. Si le quitas el mute, por favor, Silvia, para ver si funciona. Creo Tenemos que también tenemos... tenemos el poema, sino para leerlo, porque definitivamente no está funcionando. A ver, voy a tratar de compartirlo yo, a ver si es que me deja, porque... Un poco me los voy contando más o menos de... Por su faena. Ahí está. Negros del Perú. ¿Se escucha ahí el audio? Sí, sí. Sí, gracias, Sí, Silvia. sí. Ahora sí. A ver, todos escuchemos bien. A ver, vamos a prestar atención. Ritmos negros del Perú. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y pena. Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. África llegó mi abuela, vestía con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela. La carimba fue su cruz.
Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmos de la esclavitud. Una moneda sola la revendieron en Lima, y en la hacienda y la molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola ganaron por su faena zancudos para sus venas, para dormir duro suelo, y la isla de consuelo contra amarguras y penas. En la plantación de caña nació el triste socavón. En el trapiche de ron el negro bailó la hazaña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas, y los indios con sus quenas y el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las caletas. Murieron los negros viejos, pero entre la caña seca se escucha su sana cueca y el panalillo muy lejos. Y se escuchan los festejos que cantó en su juventud. De Cañete a Tombuctú, de Chancay a Mozambique, llevan sus claros repiques, ritmos negros del Perú. Muy bien, genial. ¿Se escucha? ¿Se escucha mi audio? Sí, sí, se escucha. Sí, sí. Genial. Bueno, hemos escuchado parte bueno, esta décima de Nicomés, de Santa Cruz. Y bueno, no solamente Nicomés es un gran representante de la cultura afroperuana, sino muchos otros más, ¿no? A veces, como les decía, tenemos la imagen, cuando pensamos en identidad, definitivamente pensamos en personas, ¿no? Por ejemplo, como estábamos hablando al comienzo, ¿no? La identidad está vinculada a tus tradiciones, a costumbres, de dónde vienes, quiénes son tus padres, tu nombre, ¿no? Y obviamente eso está asociado a personas concretas. Entonces, los referentes de quiénes son, quiénes fueron, quiénes somos nosotros, está vinculado a personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos personajes que quizás muchos no conocen, ¿no? Como Pancho Fierro, o por ejemplo Marilena Moyano, u otros tantos más, como es Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Para decirles algunos, ¿no? En el cual ellos están creando la identidad de la construcción de esta patria, en la cual, como decíamos al inicio, nos identificamos como peruanos, como ciudadanos, como afrodescendientes. Entonces, creo que es importante que en ese proceso de identidad sepamos quiénes son estas personas que también han ido contribuyendo a la identidad más grande, ¿no? Que es el de ser peruanos, ¿no? Eso más o menos quería decirles. Y vamos a pasar a la siguiente slide, porque aquí viene la parte bien interesante también de toda la conversación, la parte caliente. Y en esta parte vamos a conversar. Entonces, para conversar, vamos a hacer una pregunta. Y aquí me parece que sería bien interesante que también ustedes, chicos, que están viéndonos participando en el Zoom, puedan responder la pregunta que voy a hacer a continuación. Y voy a hacerla directamente a Luchito. Por ejemplo, Luchito, yo al comienzo de la explicación estaba comentando algunas cosas y dije una palabra que quizá para muchos sonaría un poco rara, pero lo dije a propósito, ¿no? Te dije, ¿no? ¿Cómo te consideras? ¿Te consideras negro, afroperuano? Te dije chocolatito, también te dije. Entonces, por ejemplo, ¿eso te ofende? Si es que alguien te dice negro o te dice chocolate, ¿te incomoda? Mira, Omar, depende ya de quién me lo diga, ¿no? Pero es mejor no recibirlo de nadie porque eso ayuda a los demás que te lo digan también, pues, ¿no? Y algunos no lo dicen de buena manera, lo dicen de mala manera y como que irritas y evitas problemas por eso, pues, ¿no? Por eso prefiero a veces que no me lo digan, que me digan mi nombre, Luis. Claro. De hecho, que es bien curioso, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes formas de cómo Te lo dicen, ¿verdad? Tú sientes. Claro, pero te acuerdas que estábamos hablando que era que depende de cómo te lo digan y que también, o sea, no sé, depende de muchas cosas, ¿no? Del contexto.
por ejemplo, ¿no? A mí nadie, o sea, yo solamente recuerdo que me dijeron negro cuando yo estaba en el colegio, en primaria, y que yo ni sabía que existía esa palabra, creo, y alguien me dice, ah, la negro, y yo decía, ¿qué? ¿Yo? Porque yo no me reconocía como negro, pues, y decía, ya negro, en ese entonces tenía el pelo ondulado, ¿no? Era más notorio, quizá. Entonces, me decían negro, y yo te juro que a mí sí me incomodaba, porque decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen que decir? Y entonces había esas bromas, ¿no? Y hasta que llegó alguien al salón que era más oscurito que yo. Entonces a mí ya no me decían eso y ya le decían a él, habla negro, a otras personas. Entonces Porque, era súper curioso. Y solamente quiero terminar aquí. Pero hoy en día, por ejemplo, si es que alguien me dice negro, yo lo tomo como que, ay, qué chévere, porque yo estoy en una etapa en que quiero reconocerme, ¿no? Y como que sí me es importante no invisibilizar mi pasado afro, porque a veces puedo pasar invisible, o sea, a veces la gente no puede darse cuenta, aunque en realidad creo que es muy obvio que la gente se dé cuenta que soy negro, claro, que soy peruano. Entonces sí necesito que me lo pero, reafirmen. pero Omar, mira, yo que soy de Chincha, allá no existe que te digan negro, pues no te dicen negro. Todo el mundo se llama por su nombre, porque hay una cantidad, la población casi la mayoría es moreno, pues, ¿no? Y todo tiene rasgos de afrodescendiente, ¿no? Y por eso yo no existe la palabra negro, pero cuando sale de tu población, como que sales a Lima o a otros distritos, pues, ¿no? Trujillo, sí, la gente dice negro, pero a uno te lo dicen de cariño, pues, ¿no? Y a uno te lo dicen de forma como que racista, pues, ¿no? Como para ofenderte. Y por eso yo siempre evito que me lo digan, ¿verdad? Porque he pasado muchas Em, cosas. sí, ¿no? Dime, te Sí, escucho. sí, Luis, sí, sí, justo ahorita te escucho bien, claro, y también, como dices, ¿no? Tú ves una comunidad donde la palabra negro de repente no se usa, ¿no? Como dices tú, ¿no? No Y se usa sales para a otro, nada. claro, no se usa para nada, y sales a otra realidad y escuchas la palabra negro, ¿no? Como te decía, ¿te acuerdas, Omar, no? O negro, pues negro es un color, pues, ¿no? Hay negro, Exacto. rojo, amarillo, el arco iris tiene un montón de colores. Negro es un color, o sea, yo no soy un color, no soy parte, no soy una témpera, no soy un plumón, ¿no? O sea, negro no soy, pues, No y eres es un más, si dulce yo también. agarro, veo mi test no es negra, si no es color no marrón, ¿no? Pero, pues, no. A ver, no sé, pues, alguien de repente de acá de los invitados, que de repente, ¿qué nos pueden decir? ¿Alguna experiencia que hayan tenido respecto a eso? A ver, no sé, alguien de los invitados que quiera opinar Vamos a por el abrir un chat. poquito los micros también, Sí, creo, ¿no? sí. Pero por Oli, aquí, Ahí está, una bueno, preguntita. hay Hola, gente que hola. Oli, dice Oli, chocolate, ¿no? Pero, o sea, buenas yo no soy un dulce. noches. Sí, dinos. Hola, Sí, buenas Hola, se hola, ¿qué escucha. tal? noches. Escuchamos. Mi nombre es Carolina. Y quería comentar algo de lo que estaban hablando, ¿no? Sobre el tema, pues, de lo fenotípico, ¿no? O sea, del fenotipo. Que es como o sea, hay cosas muy importantes que hay que separar, ¿no? Y nosotros vivimos en una sociedad que nos tratan como nos ve. Y hay personas afrodescendientes, personas afroperuanas y personas negras, ¿no? Los cuerpos negros tienen distinta doloridad y el trato ha sido diferenciado desde la colonia, que fuimos traídos en condición de esclavización a las Américas. El trato ha sido diferenciado de acuerdo a la tonalidad de piel. Y eso es clarísimo, se evidencia hasta el día de hoy, ¿no? En las oportunidades laborales, de educación y demás, ¿no? Por el tema de salud y por otros lados, ¿no? Hay que separar muy bien esto porque los cuerpos negros evidencian otro tipo de doloridad, evidencian otro tipo de experiencia. Entonces, las experiencias se diferencian de acuerdo a cómo la sociedad te ve, ¿no? Cuando más negro, entre comillas, de piel eres, el trato es completamente diferenciado. Cuando más acercado al occidental estás, el trato es diferente, ¿no? Y de acuerdo, y sí tiene que ver mucho también como el tema de la autoidentificación étnica, que ustedes hablaban un poco de eso también, ¿no? Eso es un Te tema quiero hacer bastante una pregunta. personal. Te quiero hacer una pregunta. Carolina, ¿verdad? Sí, nos ¿Aló? conocemos, Carlos. Sí, ¿Qué sí, sí, tal, lo sé. Omar? Carolina, te quiero hacer una pregunta. ¿Te incomodas es que alguien te dice negra? Mm, me llamo Carolina, pues. Ujú. Es que ese es el No, tema. claro, está bien. Tanto que Por han eso pensado mis papás mi nombre, claro, ¿no? O sea, creo que no me incomoda, no me incomodaría a mí, pero no sería lo correcto, ¿no? No podemos llamar a los seres humanos por adjetivos, ¿no? Ese sería un adjetivo. Y yo soy claro. Carolina Por ejemplo, Isabel. disculpa que te Los interrumpa, dos. Carolina.
es lo que estábamos conversando un poquito. Más bien, gracias por comentar. Yo creo que tu opinión es muy valiosa, realmente, que yo la conozco a Carolina y es una chica súper chévere. Más bien, gracias por participar. Yo quería un poco comentar justamente al tema que me está diciendo Carolina, y creo que la pregunta te la hice a ti, Edgar, o fue Sí, es. a A mí Luchito. fue. Fue justamente referente a eso, ¿no? De que cómo te eres, no eres un color, pues, ¿no? Claro, Eres un no eres un nombre, ¿no? adjetivo. Exacto, no eres un adjetivo. Pero también es muy cierto lo que dice Carolina, que de acuerdo a la tonalidad, digamos, y las diferencias de tonos, también existe mayor o menor discriminación, y está asociado a cómo uno se mueve socialmente, ¿no? Pero también yo creo que tiene que ver mucho con la falta de apertura que uno puede tener. O sea, a ver, por ejemplo, lo voy a contextualizar. Estamos en una sociedad peruana donde solamente el 3% de la población se identifica como afroperuano. Obviamente hay muchos más, ¿no? Y por la falta de más presencia afro, o sea, o gente que se identifica, quizá para muchas personas les extraño esa situación, entonces se sorprenden. Es lo que tú me decías, Luchito, que a veces la gente te mire, te observa y qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con el hecho de que se toquen estos temas, porque si nadie los toca, nadie los habla, se invisibilizan, y entonces como que es una gran sorpresa. ¿Qué? ¿Había negros en el Perú? ¿Había afroperuanos? Es como que obvio que existen, o sea, pero o sea, Exacto. nadie nos ha contado la historia y todas esas cosas, entonces obviamente también hay falta de información, ¿no? Falta de Claro, educación, que es lo Carlos, que hablábamos, ¿no? claro, Omar, porque yo cuando salía de Chincha, venía a Lima o me fui también a Trujillo, la gente se paraba a mirarme como si fuera yo un extraterrestre, pues, ¿no? Yo decía, ¿por qué me paran así a mirarme, no? Y te sentías como incómodo, ¿no? O a veces iba en el micro y nadie quise sentarse conmigo porque el micro estaba reventando de gente y nadie se sentaba conmigo. Yo decía, ¿pero por qué? Pues, ¿no? Y estaba joven, pues, no estaba niño todavía ese tiempo y me preguntaba, pues, ¿no? Pero nunca le comenté a mis padres, pues, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿por qué? Y a veces me hacía dudar o a veces me decía, pucha, ¿por qué soy así? Pues, ¿no? Y te entra muchas preguntas en la cabeza que quieres hasta cambiar de color, en verdad. Yo Pero no sé, ahora, felizmente que ya he evolucionado esa parte y me siento bien con mi color, me siento muy feliz, en verdad. yo creo que es lo que un poco comentabas y creo que aquí va a haber otra pregunta, ¿no? Entonces, las identidades van cambiando también, ¿no? Porque de repente, en un momento de nuestra vida nos sentimos, tiene que ver con cómo nos sentimos cómodos, ¿no? En un momento de la vida, de repente nos sentimos simplemente cómodos como estamos, pero de repente salimos a otros espacios, otros contextos y nos sentimos vulnerados y entonces cambia nuestra idea o de repente, como dices tú, ¿no? Ya no quiero... A mí, por ejemplo, me pasó lo mismo, ¿no? Y no sé si a muchos de ustedes a mí, por ejemplo, cuando yo tenía, no sé, pues 12 o 13 años y cuando tenía todos mis rulitos y estaba más oscurito, qué sé yo decía, ay, no quiero que me digan negro, entonces hacía 50.000 cosas para que no me caiga el sol, para que no me negree más y me echaba mis cremitas para que o sea, pues no quería, ay, no quería justamente que me reconozcan y en muchos casos, por ejemplo, en mi caso particular, pero creo que a muchos también podría ser, yo podía pasar como piola, ¿no? Entonces, claro, para muchos no soy muy negro y para otros sí lo soy, dependiendo de qué contexto estoy. Para otros soy, o sea, obviamente este es un negrito que está ahí medio zambito, este es un zambito que se escapó por ahí, ¿no? Pero para otros lados, para otras personas, ay, mira qué blanquito que eres. Entonces, depende, como decía Carolina, tu tonalidad, pero también depende del contexto donde te encuentres, ¿no? Entonces, para muchos no soy negro, para otros soy, o sea, más ambos no puedo hacer. Entonces, va a cambiar y también va a cambiar mucho de cómo el resto te está mirando, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender. Por ejemplo, tú, Hilda, ¿a ti te ha pasado algo parecido que la gente que me estabas comentando, que ha cuestionado tu etnicidad afro? Pero no sé si te ha pasado mismo cuando hay gente que es afro y que te haya dicho, ay, pero tú no eres negra, o sea, no, o sea, ay, ¿por qué estás acá? O sea, ¿por qué te identificas como negra si no lo eres? ¿Te ha pasado? Sí, la verdad, de afrodescendientes no, solamente de personas de tez más clara. No, es que no me siento como diciendo de blanco, pero son los únicos que me han enfrentado diciéndome que no soy afrodescendiente, porque mi pelo es así, que no diga ese tipo de cosas. No he vivido experiencias como la de Luchito, que sí
bueno, siguen siendo un rezago de esta cultura o de este pensamiento colonial de que el negro es malo, ¿no? O esa penalización del color de piel. Pero francamente, la verdad, aunque han sido circunstancias que sí me han afectado, no al nivel de lo compartido hoy, ¿no? Por ahí que cuando voy por las tiendas me dicen, uy, esta chica, esta negra es chinchana, ¿no? Cosas así. Que no lo veo malo, pero digamos es el único comentario que podría decir que alguna vez me ha afectado, pero no más allá, no al punto de sentirme un extraterrestre en mi propio país o en el transporte público, ¿no? Edgar, Lamentable, pero no. Edgar, Eh, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de las personas que se autodenominan? Porque la pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿está mal decir una persona negra? Hemos más o menos sacado una conclusión de que, bueno, si ya lo estás preguntando, si ya te cuestionas si está mal, o sea, es porque de repente algo por ahí que te suena a la cabeza, ¿no? Y que estábamos llegando a la conclusión de que antes que un color o tonalidad, o sea, mi identidad está vinculada por quién soy, y quién soy es mi nombre, ¿no sé? O sea, yo soy fulano de tal, ¿no? Pero claro, por o otro sea, lado, hemos visto el contexto, solamente para terminar la pregunta, ajá, pero por sí. otro lado, hemos visto el contexto de que hay gente que a veces no es reconocida como, como tal, ¿no? Y que a veces quieren reivindicar, sí, pues soy como en el poema de Victoria Santa Cruz, ¿no? Soy negra y qué, sí, negra, negra. O sea, entonces hay una parte reivindicativa que te apropias de la palabra negra y dices, sí, pues no, yo soy negro y con mucha honra. Y por otro lado es como que, oye, no me llames negro, tengo un nombre. ¿Tú cómo quieres que te reconozcan? Más que querer, ¿no? Más que querer, pues no, porque ese sería un sentimiento un poco subjetivo mío propio. Yo quisiera que, ¿no? Que el Perú, en el Perú, porque ¿no? En mi sociedad, ¿no? Quisiera que en el Perú esta palabra, pues es una palabra, pues como te dije, ¿no? Arcaica, pues, ¿no? Y es una palabra que quedó en el tiempo, ¿no? Negro es un color, negro yo no quisiera, pues, que una persona o alguien, ¿no? Que sea de misma etnia, ¿no? Le diga negro, pues que negro, como te dije, negro es un color, ¿no? O sea, no es negro, es un adjetivo despectivo, pues se empezó a usar la palabra fue despectiva desde un principio, desde un inicio al usarse, ¿no? Entonces, usar la palabra negro, ya de por sí, como, ¿no? Te lo dije alguna vez, ¿no? Hay personas que te dicen, ¿no? "Oh, disculpa, ¿no? Oye, ¿te molesta si te dicen así? ¿Para qué preguntarlo, no? ¿Por qué preguntarlo? Pregúntate es que, Exacto, claro, pregúntate si es que está bien que yo te lo diga. Pregúntate en tus adentros. A ti mismo pregúntate, ¿está bien que yo le diga sí o no? Si tu respuesta es sí o no, ya cuestionate tú mismo, ¿no? Si tú, es como decir, yo veo a alguien en la calle y yo me comienzo a cuestionar, ¿está bien que le diga gordito o flaquito? ¿No? No tengo que preguntar a la persona, porque al ya preguntarle, ya en sí ya le estás entrando en un estado de ofensivo, ¿no? O sea, me estás preguntando algo, pregúntate tú mismo, pues si no, si lo que vas a decir me está bien o está mal, ¿no? Cada persona tendría que cuestionarse, ¿está bien o está mal calificar a alguien por cómo se ve, por cómo se siente, por cómo se identifica, ¿no? O sea, pues adjetivar a las personas, o sea, está bien adjetivar a las personas. Quizá, ¿no? De repente alguien no conoce, no sabe tu nombre, ¿no? Y la clásica, ¿no? Oye, negro, nerito, o zambito, o moreno, ven para acá, ¿no? O no solamente con el color, ¿no? Oye, flaquito, oye, gordito, ¿no? Entonces, pues, ¿no? O chinito, ¿no? De repente no es chino, de repente es japonés, ¿no? O sea, todo el mundo, o sea, siempre Exacto. esa cuestión de adjetivar, ¿no? Ya de por sí en la sociedad, pues, está mal, pues, ¿no? Porque ¿quién quisiera que lo adjetivicen, ¿no? Que lo llamen por su adjetivo. Como dijo Carolina, ¿no? Nuestros padres se han pasado toda una vida buscando nuestros nombres para que alguien venga y te diga, oye, gordito, negrito, blanquito, chinito, no, no, pues no, o sea, ya de por sí, pues esa mentalidad de adjetivar a las personas tiene que cambiar, ¿no? Y eso cambia desde la educación, ¿no? Desde abajo, ¿no? Entonces tenemos que educar a las personas, como, ¿no? Como decíamos, ¿no? Hay gente ya que con esa mentalidad, gente de 60, 80 años, que esa mentalidad, pues, no la vas a cambiar, ¿no? Ya están sellados, ¿no? Pero hay gente que todavía está aprendiendo, ¿no? Que entra, por ejemplo, a esta escuela para aprender, para saber si eso está bien o está mal, ¿no? Porque, pues, ¿no? Diferenciar entre eso es todo una autoanálisis, ¿no? Entonces, pues, ¿yo qué diría? La palabra negro o afrodescendiente, yo quisiera que me llamen afrodescendiente porque esa es la palabra el cual se utiliza ahora, porque términos arcaicos, antiguos, desfasados, de desuso, ya no, pues, ¿no? O sea, ¿no? Ya hay que Hay, cambiar los parámetros, ¿no? No. hay una pregunta que hace Iván Espinosa, que es mi amigo, y que me dice, ¿no? Nos dice, ¿cómo responderían los panelistas a los comentarios que se suelen oír en las calles respecto a que la discriminación surge
más de quien recibe el insulto, entendiéndose que uno debe tener la suficiente fortaleza para ignorar frases hirientes. Por ejemplo, yo creo que definitivamente, a ver, cada uno depende, tiene opiniones distintas, ¿no? Pero yo creo que si es que alguien te hiere, o sea, te insulta, o sea, no sabemos qué insultos serán, ¿no? Pero alguien te discrimina o te hace sentir menos, o te hace sentir, ya el hecho de sentirte, te hace sentir mal, claro, uno puede tener la fortaleza de poder ignorar circunstancias, ¿no? Pero el hecho está ahí, ¿no? Entonces, por más que uno sea fuerte, lo que quieras, hay cosas que no se deben permitir, ¿no? Y creo que siempre hay que alzar la voz, ¿no? Así uno sea, pues, entre comillas, el más superado y que sabes que ahorita me resbalo, no me importa nada, o sea, pero no dejar la oportunidad de aclarar que hay cosas que están mal, pues, ¿no? O sea, no sé qué opinan. Yo opino, yo sí me molesto, a veces me molesto muy feo, en verdad, porque le pregunto, pues, ¿no? ¿Por qué me dices así? ¿Por qué te gustaría que yo te llame a ti, Cholo Serrano? Le pregunto, ¿no? Porque, pucha, no, uno siente, no sé la ira que siento por dentro cuando me estoy ofendiendo por mi color, en verdad. Porque, pucha, nosotros luchamos para que ser igual que los demás y ni nadie nos discrimine ni nada, ¿no? Por el estilo, ¿no? Pero sí me molesto, en verdad. Pero trato de controlarme. Antes era, en mi tiempo más joven, era peor, ¿no? Pero ahora trato de controlar y hago preguntas que lo dejan mal, pues, ¿no? Pero sí me incomodo. Yo creo, disculpa que te interrumpa, yo creo que también tiene que ver con que está muy internalizado esta etapa, esta cosa colonial, ¿no? Porque todo esto viene desde la llegada de los españoles, de toda la influencia que tenemos. Hoy en día, en el siglo XXI, o sea, a mí me pasó, yo antes estaba por el gimnasio, estaba saliendo, y vi a un chico que estaba en bicicleta, ¿no? El chico tenía tez oscura, era afroperuano, o afrodescendiente en general, y yo lo primero que se me pasó por la mente, ay, mira ese negrito. O sea, yo, o sea, supuestamente que estoy tratando de formarme y yo también me identifico como afroperuano y lo primero que se me pasó fue este negrito. Cuando en realidad, o sea, yo digo, ¿por qué tendría que en mi cabeza pasar esa idea? O sea, tendría que, mira este chico que está por acá, ¿no? O si bien es alguien que tiene rasgos andinos o lo que fuese, o sea, ¿por qué fijarnos en eso? Y eso tiene una historia que viene desde la época de la colonia. Y un poco quería graficarlo con un caso concreto, pero no sé, no, son 7:47, no sé si tenemos en la siguiente slide, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Todas estas definiciones digamos, todo lo que hemos hablado viene por algo, ¿no es cierto? Ahí en la época colonial, o en la época de la influencia española, se fueron clasificando, ¿no? Estas mezclas entre la población afro, la población indígena, la población blanca o europea en todo caso, y dieron una serie de nombres a estas combinaciones que le llamaron las castas, ¿no? Entonces, aquí en este cuadrito un poco se ve eso, y queríamos hacerles una pregunta que la tiene Hilda, que va a ser para que ustedes puedan responder en la En el chat. pantalla. Sí, justo la ha compartido Silvia. Es, como bien comentaba Omar, durante la época española, en América se clasificó a la población en diferentes combinaciones, por decirlo, es un poco grotesco, pero fue algo así, y queremos saber qué opinan. ¿Quiénes creen ustedes que definieron estas castas? A, Francisco Pizarro; B, la población indígena; C, Ramón Castilla, D, los españoles; E, los afrodescendientes o los afroperuanos. Bueno, los invitamos a participar. Con que marquen o manden una letrita, perfecto. A ver, Brenda Toledo dice D, que serían los españoles. No sé si alguien más quisiera... Repite las opciones, Hilda. Muy bien. ¿Quiénes definieron estas castas? A, Francisco Pizarro; B, la población indígena; C, Ramón Castilla; D, los españoles; o E, los afroperuanos. Pati Vilela coincide, Iván Espinosa también. Chicos, ustedes son súper inteligentes. Nos estamos dando cuenta. Carolina Carvajal y Diana Salazar, de igual manera. Coinciden todos. ¿Eh? Coinciden. Chicos, los sabios existen. Están acá. Es obvio ahí. Bueno, creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Si se dan cuenta, es siempre un tercero. O sea, es alguien más
quien indica, tú eres así, tú eres asá, tú eres de otra forma, ¿no? Y eso es lo que un poco sucede en la siguiente slide, que vamos a hablar de un caso muy concreto que está muy vinculado a la actualidad también. El caso de autoidentificación, ¿no? Este caso, o sea, lo voy a resumir, pero también creo que lo pueden ver en la pantalla, no sé si se ve el caso. Esto ha sido sacado de un libro que se llama La Historia... presencia afrodescendiente en el Perú, Ajá, del siglo historia... XVI al siglo XX. Exacto, muy bien. Bueno, este es el caso de un personaje en el cual en la época colonial, los que eran afrodescendientes o en general, cuando cometían un delito, tenían como forma de castigo ir a la cárcel. Pero la cárcel en aquel entonces eran las panaderías, donde habían grilletes y forma de trabajo bastante fuertes. Entonces, este personaje, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero después ya me lo vas a apuntar, comete un crimen al parecer, ¿no? Y cuando está en el juzgado, él se autodenomina como, ¿cómo le decía? Era como afroperuano, ¿no? Pero en realidad era como un Cuarterón. como un cuarto, perdón, era como un cuarterón vendría a ser como un cuarto de sangre afro en su vida, ¿no? En su cuerpo, ¿no? En su ascendencia. Entonces, era considerado como cuarterón, es decir, que no era, entre comillas, no era negro, pero tampoco era completamente blanco, que tendría quizá algunos rasgos, quizá, no sé, pues el cabello medio onduladito, la nariz un poco ancha, pero podía pasar un poquito como blanquito y no tanto, entonces, bueno, en fin, un cuarterón, ¿no? Y, pero cuando le dan la pena, de que era, pues la cárcel, ¿no? Él inmediatamente cambia su versión y su identidad y dice, no, yo no soy cuarterón, yo soy un indio piurano, ¿no? Entonces lo interesante del caso es que el juez comienza a cuestionarse, indio piurano, indio de Piura, ¿no? Que entiéndase que la zona andina de Piura, la piel es morena también, pero no necesariamente pues con los rasgos completamente afro, bueno, hay una mezcla, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, lo interesante es que él se define primero de una manera, pero después cambia su versión y dice, no, yo soy indio piurano, claro, porque le convenía, pues si es que se identificaba como cuarterón, iba a la panadería. Si se identificaba como indio, pues los indígenas en aquel entonces no estaban sometidos a esas leyes y simplemente no estaban obligados a trabajar en las panaderías como los afrodescendientes. Entonces, él tenía cómo jugar, ¿no? Cómo cambiarse de un lado a otro, y el juez le dice, bueno, de indio piurano puede ser, pero yo creo que más es cuarterón, y comienza el diálogo, ahí no, yo creo que no, yo creo que tiene más de esto, tienes de lo otro, o sea, es un poco cómico, pero es curioso porque esa misma forma de cómo cambiar, digamos, de identidad, hoy mismo también lo vemos, ¿no? Porque cuando le preguntas en una encuesta o en el censo peruano, y solamente el 3% de la población dice que es afrodescendiente, pero hay muchas otras personas de repente no lo dicen que son afrodescendientes porque de repente, como le decía Hilda al comienzo, ¿no? No, pero es que mejor no, porque no me siento a gusto, o me considero más de una cosa u otra. Entonces, hay como una conveniencia social, ¿no? Si son más oscuros o menos oscuros para identificarme o no. Entonces, ese caso de hace casi 400 años se repite de otra manera aquí, ¿no? ¿Tú qué opinas, Edgar? Pues sí, ¿no? Ahí está lo que venimos diciendo casi todo este módulo, ¿no? Que realmente, qué te define? Pues, ¿qué te dice? ¿Qué es lo que dice realmente que seas afrodescendiente, que seas de esta etnia o de esta etnia, ¿no? Conozco, o no, pues, algunas personas que, pues, dicen, ¿no? Se identifican, ¿no? Así como Hilda u otras personas más, ¿no? Que son de tez más clara, ¿no? Se identifican como afroperuanos, pero la gente, ¿no? La sociedad dice, oye, pero tú no eres afroperuana, ¿no? ¿Qué tienes tú de afroperuano? No tienes, ¿no? Al cabello quizá, pero el color, o sea, tú quieres ser afroperuano, pero no eres afroperuano, ¿no? Y hay personas también, ¿no? Que tienen la piel clara y cuando como hacen el censo, por ejemplo, ¿no? No se definen como afroperuanos, porque creen que la tez del piel es lo que te hace afroperuano, cuando no es eso, ¿no? Lo que te hace afroperuano es tu ancestralidad, tu historia, tus vivencias, tu experiencia, ¿no? Cómo te has identificado y agrupado dentro de esta etnia afroperuana, ¿no? Entonces, dice Hilda, ¿no? Yo me identifico afroperuana porque tengo de las vivencias, tengo ¿no? de la ancestralidad, ¿no? Tengo de dónde decir que soy afroperuano, ¿no? Entonces, no solamente, pues, ¿no? Quitar ese chip, ¿no? Ese mecanismo a la gente de que el color define la etnia, ¿no? Bueno, ya, no eres
no eres ni blanco y tampoco eres de tez oscura, ¿no? Entonces eres trigueño, ya, entonces tienes que ser andino, ¿no? ¿No? Entonces, pues, ¿no? Ahí, entonces, ¿no? Cuando está, de repente él es afroperuano, de repente no lo es, ¿no? De repente es andino. Entonces, tendría que esa persona realmente identificarse. Me autoidentifico, como dice la palabra, ¿no? Me autoidentifico porque por mi ancestralidad, por mi vivencia, por mis antepasados, ¿no? Por mis costumbres, por mi cultura, ¿no? Así es como uno se identifica, no por la tez de piel, ¿no? Entonces, este caso del indio peruano, ¿no? Del indio peruano, que como dices tú, han pasado 400 años y aún se repite, ¿no? Que la gente cuando le conviene dice que es afroperuana, cuando no le conviene, pues no, ¿no? No es afroperuano. De repente está en una jarana, en una fiesta, ¿no? Y está entre puros afros, ¿no? Y, no, yo también soy afro, pues, ¿no? Y comienza a decir sus vivencias de afro. Pero de repente cuando está en otro grupo, en una fiesta más formal, o de repente en un trabajo, ¿no? De repente en una empresa que necesita que lo contraten, no, yo no soy afroperuano, ¿no? Yo soy de tal familia, ¿no? Y cambia su versión, ¿no? Entonces, pues eso O se vive hasta incluso puede ahorita, ser ¿no? que, incluso puede ser culpa que te interrumpa que no lo sepa también, ¿no? Entonces, porque también, como se ha invisibilizado todo, entonces hay cosas que de repente no sabe, ¿no? O sea, no lo sé. Pero yo creo que es Sí, importante, o sea, porque aquí vendría a ser, quizá pasáramos al siguiente slide, o sea, ¿por qué crees que sería importante, Luchito, que, que la gente se reconozca y diga, sí, pues soy afroperuano, o soy Olora Chaninca, o soy, no sé, pues, Chipibo con Ivo, o soy Aymara, o sea, ¿por qué tendría que ser importante? O sea, porque si ponemos en ese punto, todos somos peruanos, todos somos humanos, todos somos iguales, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que identificarnos? Estoy siendo abogado del diablo, por si acaso. ¿Por qué crees que sería importante, Luchito? Es que por autoestima, pues, ¿no? Por autoestima, también valorarse uno mismo, pues, ¿no? Y también por lo que han luchado por nosotros, pues, ¿no? Porque nuestros ancestros no lo pasaron fácil, pues, ¿no? Nosotros te podemos estudiar tranquilamente en este momento, pues, ¿no? Pero antes, para ser doctor, no podían. Y siento que eso es, una falta de respeto decir no, que eres afroperuano y decir no soy afroperuano. ¿Qué es eso? Pues, ¿no? Por eso yo lo veo así. Hilda, ¿por qué crees que es importante identificarse como afroperuano o de alguna etnia o de algún tipo de grupo social? bueno, son dos cosas, ¿no? Es importante porque finalmente es la construcción propia de cómo yo me reconozco y cómo quiero que me reconozca la sociedad, pero también sirve para poder, de la mano de las siguientes slides que vamos a exponer, para indicar o para poder pedir políticas públicas y soluciones del Estado o intervención del Estado específica para la problemática que tiene nuestra población, nuestra comunidad. Porque sí compartimos, si bien es cierto todos somos peruanos, tenemos los mismos derechos, la Constitución nos ampara a todos, sí tenemos ciertas particularidades que exigen que el Estado ponga atención a ciertos focos o a ciertos problemas que solo vivimos los afroperuanos. Si bien solo nos hemos reconocido como afroperuanos en el censo del 2017, cerca de, o un poco menos del 4%, lo cierto es que de este 4%, no todos tienen ni siquiera educación secundaria, tienen, sí tenemos acceso al empleo, pero a un empleo precario y otro tipo de problemáticas que va arrastrando esta comunidad en específico, ¿no? De los afroperuanos. Y creo que eso es lo importante, porque permite que como sociedad civil nosotros empujemos y exijamos del Estado que no solamente esté en la Constitución o en la normativa o en las políticas del Poder Ejecutivo una ayuda o algún foco de atención, sino que empujemos para que éstas sean eficaces, que sean eficientes, que no quede solo en el papel. Creo que esa es la importancia no solo del proceso personal de identificación y el proceso comunitario, sino de trasladar esta obligación al Estado, porque como Estado también tiene que responder a mis particularidades y a mis problemas específicos. Por ejemplo, si a mí me dicen por qué sería importante que te identifiques como afroperuano, a mí, no sé, me parece muy importante el hecho de conocer de dónde vengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba investigando y descubrí que mi abuela, mi tatarabuela y mi bisabuela, que fueron negras, que fueron afro, trabajaban como lavanderas, las tres, ¿no? En su época, ¿no? Es más, mi bisabuela había nacido años después de la abolición de la esclavitud, ¿no? En Perú. Y entonces me parecía súper curioso pensar de que han tenido que pasar
más de 4, casi 5 generaciones para que la generación de mis hermanos, ¿no? Tengamos acceso a educación. O sea, imagínate, una señora que lavaba ropa en barrios altos ha tenido que esperar que 4, 5 generaciones de su descendencia pueda tener educación. Las demás no tuvieron oportunidad de educación superior. Entonces me pareció tan cuestionante, y es como reivindicar, ¿no? O sea, mis ancestros, ¿no? De toda su lucha y sentirme orgulloso de todos los sacrificios que ellos han hecho, ¿no? Para que yo pueda tener educación. Entonces, creo que por ahí me siento muy orgulloso y quiero resaltar ese lado de mi persona, de mi ser, ¿no? De quién soy, ¿no? En tu caso, Edgar, Luchito, ¿por qué crees que es importante reconocer que eres afro? Bueno, bueno, en esta parte, ya que estamos en este punto, ¿no? Pues hablando de la importancia, ¿no? Y también, pues, pueden escribir, los participantes invitados pueden escribir en el chat a ver un poco también de sus vivencias, mientras explicamos lo podemos ir leyendo. Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los puntos importantes? Acá habría que definir ya un poquito más, ¿no? Centrado, ¿cuáles son los puntos importantes para decir de por qué me tengo que definir como en un grupo, ¿no? Entonces, pues acá podemos hablar de que, pues, ¿y por qué es importante reconocerse como entidad? Número uno, hay que pertenecer a un grupo. El ser humano desde toda la vida ha intentado pertenecer siempre a un grupo, a agruparse con una sociedad, con un común, ¿no? Entonces, pues, poder identificarse, poder saber de dónde soy, dónde vengo, ¿no? Me permite, pues, pertenecer a un grupo, ¿no? Al pertenecer a un grupo, como dice Isla, conozco los pros y los contras del grupo, qué es lo que, las eficiencias y las carencias, las virtudes y las fortalezas de aquel grupo, ¿no? Entonces yo puedo que de ahí, a partir de ahí, poder avanzar. ¿Qué más? Pues, ¿qué más podemos decir? Conocerme, ¿no? Porque al yo saber de qué grupo pertenezco, puedo empezar a autoconocerme a mí, ¿no? Y al autoconocerme, pues, qué es lo que cojo el poder? Autoestima, ¿no? Cojo la autoestima. Pues al tener una buena autoestima, cuando alguien venga a querer raciarme, a querer, pues, ¿no? Burlarse de mí, yo sé que yo tengo armas para poder defenderme, ¿no? Al tener una buena autoestima. Saber de dónde vengo, ¿no? Que viene a saber, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi familia, mis ancestros, ¿no? Pero ¿de dónde son? ¿No? Pues, ¿no? Bueno, la clásica que cuando te ves, ¿no? Pero te preguntan, ¿no? Cuando estás conociendo a una persona o a alguien, ¿no? ¿Y de dónde eres? La mayoría dice, yo Lima, 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 repiten Lima, 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 ¿no? Porque la mayoría nació en Lima, pero ¿de dónde? Cuando le preguntarte de dónde eres, no es dónde has nacido, sino de dónde arrastran tus raíces, pues, ¿no? Hay gente que ni siquiera sabe que de repente que sus raíces son del sur o del norte o de la selva o de la sierra, ¿no? De los Andes, ¿no? ¿No? Valorarte, pues darte un valor, pues hay gente pues que ni siquiera sabe de dónde viene y al no saber de dónde vienes tampoco vas a saber a dónde vas, ¿no? No vas a conocer tu destino, ¿no? Entonces pues aprenderte a valorarte, así que cuando alguien de repente venga a hacer sentir menos, ¿no? Tú sabes el valor que tienes, ¿no? Yo valgo tal porque sé reconocerme como tal y tal persona, ¿no? Ese saber identificarte, aceptarte como eres. Hay gente pues que se ve al espejo, ¿no? Que todo, se ve todos los días y pues reniega de sí misma, ¿no? Reniega de cómo se ve, de cómo se siente, ¿no? Y pues saber identificarte, saber autoaceptarte a ti mismo, ¿no? Decir, pues yo soy así como soy, ¿no? Y quererte a ti mismo significa también empezar a querer a tu entorno. Al yo aceptarme a mí, comienzo a aceptar a mi familia. No hay gente que, no, él no es mi primo, ¿no? No lo conozco, ¿no? Pero cuando de repente no es su familia, ¿no? O como lo que dice Hilda, ¿no? Oye, es tu hermano, pero no puede ser tu hermano, ¿no? Entonces, pues, ahí es como, su hermano, sí, ¿no? Te debería defender. No, ella es mi hermana, ¿no? Porque me identifico a mí como afro, identifico a mi familia también como afro y quiero a mi familia, quiero a mi entorno y me acoplo a mi entorno, ¿no? Son los puntos importantes de poder decir por qué me tengo que identificar ante una etnia, ¿no? Porque pues hay gente, como decíamos, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿para qué gastan el tiempo queriendo buscar de dónde son, de eso? ¿Pero qué importante tiene eso en la vida, ¿no? Hay gente, mucha gente me ha dicho, ¿no? Pero ¿para qué te metes a la escuela? ¿Para qué te va a dar? ¿De qué te va a servir, no? Que, pero ya te identificaste como afro y qué, ¿no? Ya, ¿qué más, no? O sea, no le encuentran la importancia cuando la importancia tiene un valor, ¿no? Un valor social, un valor histórico, un valor sentimental, ¿no? Saber a dónde vienes, ¿no? Y pues de ese punto podemos poder empezar a decir, esto es importante por esto, ¿no? Identificarse así, ¿no? Yo creo que es muy claro lo que estás diciendo y creo que podríamos pasar a la siguiente slide como para ir sintetizando ya en cuestiones mucho más concretas, ¿no? Oh, el otro también son más que más concretas porque el otro es, digamos, es fundamental, ¿no? Saber de dónde vienes, tu identidad y trabajar en todos esos aspectos que
Edgar ha mencionado. Vamos a resumir, estamos ya con 8:04, vamos a tratar de resumir los últimos minutos que tenemos. Sí, solamente para tratar de resumir, es importante indicar que el derecho a la identificación es un derecho humano y que ese no solamente ha sido reconocido en instrumentos internacionales o regionales, sino en nuestra propia Constitución, y a partir de ello, recién en el año 2013 es que se ha creado una oficina de políticas públicas dirigidas a los pueblos, al pueblo afroperuano. ¿Y por qué es importante? Porque como decía en participación anterior, el verse reconocido de una comunidad y el poder identificar cuantitativamente, tal vez a través del censo, cuáles son nuestras características propias, permite que se lleven a cabo políticas públicas como la que verán en la siguiente slide, que indica que son estas campañas sobre las diabetes o la hipertensión que ataca al pueblo afroperuano, que sabemos que, digamos, son una de las enfermedades típicas. Inclusive este tipo de campañas han sido bien recibidas, pero no sé si recuerdan que con el tema del coronavirus, el Ministerio de Cultura sacó una campaña o un folleto para las redes sociales específico para los afroperuanos, y era algo así como afroperuano, protégete del coronavirus, y le daba las recomendaciones típicas. Y en realidad de ver este esfuerzo como un reconocimiento al acercamiento o al tratar de tomar acciones concretas para el pueblo afroperuano, se desató una guerra en las redes sociales indicando que era un tipo de discriminación. En realidad no estoy muy segura si fue mal llevado, pero creo que estaba así presente el esfuerzo importante del Estado de indicar que, si bien es cierto, todos los peruanos vamos a sufrir del coronavirus o podemos caer en esta enfermedad, los peruanos afrodescendientes tenemos estas condiciones agravantes o estas comorbilidades, como es la diabetes y la hipertensión, que los hace, digamos, más vulnerables. Inclusive, mucha de la población afroperuana indicó que sí, que tenían trabajo, pero eran trabajos precarios, es decir, seríamos tal vez los más expuestos a contagiarnos. Es por eso que es importante indicar que tener datos y que las personas se puedan reconocer como afroperuanos no solamente sirve para reivindicar lo que dice la normativa, sino para darle sentido a estas políticas públicas y que en realidad esto haga que el Estado se modernice, que mejore y que tome acción concreta con problemas específicos para nuestra población. Por último, Luchito va a darnos el cierre. Bueno, le agradecemos muchísimo a los participantes por su tiempo, porque sé que es muy valioso en estos momentos y que esto les sirva de mucho, pues, ¿no? Que lo puedan practicar en su día a día y lo puedan conversar con sus amigos, sus familiares, para cambiar para cambiar el Perú, pues, ¿no? Y gente y niños y jóvenes no pasen por racismo, ¿no? Y hay una pregunta para todos, ¿no? Para la casa. En 2 palabras, ¿cómo te identificas? Gracias por todo. Pues sería bueno, ¿no? Que nuestros participantes de repente acá en estos minutos de cierre nos podrían de repente compartir cómo ahora con todo lo que hemos hablado, cómo te identificas, ¿no? ¿Cómo te sientes que te puedes identificar, ¿no? Vamos a dar los micros solamente por un minutito. Les pedimos que a los que quieran participar, o sea, sean sumamente breves porque ya tenemos que cortar en pocos minutos. Así que, nada, pero lo esperamos. A ver, es que, a ver, pueden hacerlo con micrófono abierto o pueden escribirlo en el chat. A ver, Ahí por Brenda nos aquí. compartió mestiza afrodescendiente, dice, ¿no? Muy bien. Brenda dice, a ver tú, Iván, vamos a tipo colegio, vamos a decir así, a llamar así. A llamar por No, lista, por lista. a ver, vamos a hacer por lista. A ver, Brenda, Carolina, Diana, Iván, Jacqueline Tapia, Marcielo, Patti. A ver, escriban o hablen por micrófono. ¿Cómo puedes desactivarle los micrófonos? Vamos a desactivar acá el micrófono. A ver si es que nos ayuda con desactivar el micrófono. Pero para que Iván todos dice, puedan colaborar. Iván dice, yo soy un ser humano de Ingle y de Mandinga y con otras ascendencias también. El ciudadano del Muy mundo bien. ese. Muy bien, Iván. A ver, ¿quién más? A ver, también pueden Oli, dejar... oli, oli. Carolina. A Carolina, ¿cómo te identificas en pocos minutitos? Como una, o sea,
Eso era lo que hace un rato no terminé de decir, que era que de hecho la palabra negra es también, y negro ha sido reivindicado por muchos de nuestros ancestros y ancestras, y también es un término, creo, válido porque se está reivindicando. Entonces, pues yo sí soy una mujer negra, afroperuana, afrodescendiente, orgullosa, y pues también he aprendido, de hecho, hoy chicos, con ustedes y con su trabajo, que pues tenemos que dejar atrás esos términos esclavistas, de colonia, de castas, moreno, y términos y adjetivos que nos quieren llamar, ¿no? Somos orgullosamente afroperuanos, así que pues a estarlo. Gracias más bien a ustedes. Gracias. Gracias, Gracias, Carolina. Carolina. Gracias. A ver, ¿qué más tenemos aquí en el chat también que están comentando? A ver, bueno, A Iván ver, ya ¿quién más? ¿Quién comentó. más por ahí? Por aquí. Bueno, No si no necesariamente hay tienen más. que identificarse como afroperuanos, ¿no? Como afrodescendientes, de repente se pueden identificar de otra etnia y es válido también decir por qué, ¿no? En pocas palabras. Claro, o sea, de hecho que yo creo que es importante ahorita porque estábamos tratando el tema de lo afroperuano, porque somos afroperuanos nosotros, pero creo que en el Perú tenemos muchas identidades, entonces a veces suena, ¿no? Como que, es como lo que te decía, ¿no? A veces pensamos en el Perú como una sola identidad, ¿no? Que es válida, ¿no? La identidad andina y el pasado inca, qué sé yo, que nos identifica, pero no es la única, ¿no? Entonces hay identidades de diferentes selváticas, las norteñas, la del sur, la de la Sierra Central, la amazónica, la japonesa, o sea, hay 50.000 identidades, ¿no? Que todos nos hace diferentes, ¿no? Y al mismo tiempo nos hace iguales, ¿no? Entonces es lo rico, ¿no? De estar en un país donde hay mucha multiculturalidad, ¿no? Sí, el Perú se define pues como un país plurimulticultural, ¿no? Así que pues decir que solamente el Perú es andino, estamos entrando en un error, ¿no? El Perú no es solamente andino, porque pues el Perú tiene muchas etnias, ¿no? Tanto la andina, selvática, tenemos colonias alemanas, ¿no? Colonias inglesas, tenemos colonias japonesas, chinas, o sea, pues Perú es todo un conglomerado de combinaciones de etnias, ¿no? En el cual esa riqueza que tiene el Perú es una riqueza cultural, nos permite poder identificarnos en grupos y al identificarnos en grupos, a encajarnos en grupos, nos permite cada uno compartir sus vivencias, ¿no? Con los diferentes grupos. Por ejemplo, si yo tengo la vivencia de un asiático, ¿no? Me puede compartir con la vivencia de un afrodescendiente y podemos intercambiar, pero eso siempre y cuando te hayas identificado, ¿no? Claro, y lo bonito es que incluso eso no invalida, ¿no? Porque si estamos fuera del Perú y estamos en otros lugares, conocemos gente de otras nacionalidades, por ejemplo, latinas, obviamente todos nos vamos a identificar como latinos porque tenemos tanto en común, ¿no? O sea, entonces, la identidad no es solamente como, bueno, yo me identifico y eres mi opuesto y mi enemigo, no, con todo lo contrario, o sea, ves que tienes tanto en común y cuando vas avanzando, Claro. tengo más, o sea, porque yo soy latino, así yo también, no sé qué, yo soy, no sé, entonces es mucho más rico, ¿no? O sea, identificarse No, es con algo. verdad que sí, porque, mira, Omar, porque yo he viajado a varios lugares, a otros países, y las personas, mira, yo entre morenos nos saludamos, donde sea. Aquí en Lima, en Panamá, he conocido muchos morenos y también me saludaron. Fui también a México también, y los morenos que me cruzaba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así, siempre nos saludamos, en verdad. Tenemos eso ahí, esa, no sé, ¿qué será? Pues, ¿no? Porque hemos venido juntos de África, creo, y estamos de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, sobrino, hola, tío, sí. Y se siente bonito eso, en verdad. Mis amigos se sorprenden mucho de eso, en verdad. Así no lo conozca, nos saludamos. Bueno, Me tengo que con la reflexión de Luis, que es muy interesante, les damos las gracias por haber participado en nuestra réplica número 1. Somos la tribu Micaela Bastidas y estamos en la Escuela de Formación de Ashanti. Muchas gracias por su participación y ha sido enriquecedor para todos. Buenas noches. Gracias. Sí, gracias a todos, Chao, gracias. gracias por todo. Vamos a darle su estrellita a todos. Es un chiste bueno, ¿no? Bueno, gente, nos vemos. Gracias a todos por participar. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias. Chao, hasta luego, cuídense.